La generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen entre 1864 y 1876. Se inspiraron en la corriente crítica del canovismo, denominada regeneracionismo, y ofrecieron una visión artística en conjunto en la generación del 98, formado inicialmente por el llamado Grupo de los Tres: Baroja, Azorín y Maeztu. Características. Los autores de la generación mantuvieron, al menos al principio, una estrecha amistad y se opusieron a la España de la Restauración. Primero, distinguieron entre una España real, miserable, y otra España oficial, falsa y aparente. Segundo, sienten un gran interés y amor por la Castilla, de los pueblos abandonados y polvorientos. Revalorizaron su paisaje y sus tradiciones, su lenguaje castizo y espontáneo. Tercero, rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas en todos ellos. Cuarto, rechazan la estética del realismo y su estilo de frase amplia, de elaboración retórica y de carácter menudo y detallista. Prefirieron un lenguaje más cercano a la lengua de la calle, de sintaxis más corta y carácter impresionista. Recuperaron las palabras tradicionales y castizas campesinas. Quinto, intentaron aclimatar en España las corrientes filosóficas de irracionalismo europeo, en particular de Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer y Henry Bergson. Sexto, el pesimismo es la actitud más corriente entre ellos, y la actitud crítica y descontentadiza les hace simpatizar con autores románticos. Séptimo, ideológicamente comparten las tesis de regeneracionismo, en particular de Joaquín Costa, que ilustran de forma artística y subjetiva. Octavo, ofrecen un carácter subjetivo en sus obras. Por otra parte, para los escritores de la izquierda revolucionaria de los años 30, la interpretación negativa de la rebeldía noventayosca se une a una fundamentación ideológica. Al espíritu finisecular de protesta responde al sarampión juvenil de un sector de la pequeña burguesía intelectual. La realidad del momento era muy compleja y no permite entender la generación, basándose en la vivencia común de unos mismos hechos históricos. Esto se debe a un triple motivo. Primero, la crisis política de finales del siglo XIX. Segundo, no se puede restringir la experiencia histórica de los autores nacidos entre 1864 y 1875 al resentimiento nacionalista producido por la pérdida de las colonias. Tercero, el auge del republicanismo y la pugna anticlerical. Con el término generación del 27 se denomina comúnmente a una constelación de escritores varones españoles. Las artistas mujeres de esta generación se conocen como las sin sombrero, en su mayor parte poetas del siglo XX, que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor del año 1927, con motivo del homenaje a Luis de Góngora, organizado en ese año por José María Romero Martínez en el Ateneo de Sevilla, con motivo del tercer centenario de su muerte, en el que participaron muchos de sus miembros más conocidos dentro de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Al grupo literario anterior, que sucedió a los modernistas y a la generación del 98, se le caracterizaba por su clara orientación europeísta y su concepción del arte como un área separada de lo social y lo político. Se lo denominó novecentismo o generación del 14, y todos esos grupos anteriores vinieron a coincidir temporalmente con los movimientos artísticos llamados vanguardias, que se desarrollaron en Europa desde 1909 y que rompen tanto con la temática como las técnicas expresivas del romanticismo y el realismo. Los vanguardistas se sienten atraídos por los adelantos tecnológicos y sus posibilidades, dando lugar a la corriente del futurismo. Otros explotan la realidad llevándola a su descomposición, como los cubistas. Otros sustituyen la realidad por el mundo onírico con los surrealistas.
Rasgos fundamentales de este movimiento literario son dos. Primero, la expresión de lo subjetivo, por lo que se caracterizan por el uso de la metáfora. Y segundo, la presión conceptual que opone del manifiesto la sólida formación intelectual de los integrantes de este grupo. A pesar de ello, hay algún que otro representante de la novela dentro del novelismo, que opta por el subjetivismo, y la renovación inicia por la generación del 98, manipulado en las situaciones para poder expresar su opinión sobre los más diversos temas. El vanguardismo o avant-garde en francés se refiere a las personas o a las obras experimentales e innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, la cultura, la política, la filosofía y la literatura. Representa un empuje de los límites de lo que se acepta como la norma o status quo, sobre todo en el ámbito cultural. La noción de la existencia del vanguardismo es considerado por algunas como una característica del modernismo a diferencia del posmodernidad. El término también se refiere a la promoción de reformas sociales radicales. Fue este sentido el que fue evocado por el adherent a Saint-Simon Only Rodríguez en su ensayo "L'artiste, le savant et industriel", el artista, el científico y el industrial, 1825, que contiene el primer uso registrado de avant-garde. El poder de las artes es de hecho la forma más inmediata y rápida para la reforma social, política y económica. Estos movimientos artísticos renovadores, en general dogmáticos, se produjeron en Europa en las primeras décadas del siglo XX, desde donde se extendieron al resto de los continentes, principalmente hacia América, en donde se enfrentaron al modernismo. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos antes irrelevantes como la tipografía. En la literatura, en la lengua española, el término modernismo denominaba un movimiento literario que se desarrolló entre los años de 1880 y 1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa y un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. El término modernismo designa cierta corriente heterodoxa de renovación religiosa y se aplicó en el campo de las artes a tendencias surgidas en los últimos 20 años del siglo XIX. En 1990, Rubén Darío y otros autores asumen tal designación con insolente orgullo. A partir de entonces, el término modernismo fue perdiendo valor peyorativo.